Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo excelente. Con frío. Hace frío esta semana, sí. Clima traicionero. Sí, hay un sol, ¿cómo dijiste ayer? Que el sol... Mi sol, mi Luis es más falso que los ojos de Ninel. Nomás sale, brilla, pero no calienta nada. A nuestros oyentes y escuchas les recordamos que nos pueden encontrar en @GalloPartners o en nuestra página de internet www.gallopartners.com. Estamos llegando a marzo. Muy rápido. Muy rápido. Este año Muy rápido. Se está yendo, se nos está yendo entre los dedos. Pero bueno, ¿qué tema traemos hoy? Tú, cuéntame. Pues, a ver, te voy a dar un ejemplo hipotético. A ver, hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando, como supongamos dicen, que Ana. Supongamos que un día yo... No. Perdón, no te hipotético. No. Sabes que en estas últimas, sobre todo en esta última semana, como que se han juntado varias situaciones en donde he estado molesta. Y eso no es gran cosa, o sea, yo me molesto frecuentemente. Pero aquí es por un tema bien particular, en donde la gente sin conocimiento está tratando como de no hacerse cargo de ciertas situaciones. Y entonces ya sea porque yo soy el cliente y me quieren cambiar algo y me voltean todo como para que yo sea el responsable del cambio, o porque no pueden cumplir con sus compromisos y como que no asumen la responsabilidad y tratan de hacerme a mí la responsable. Y no es por un tema de, oye, me estás haciendo a mí responsable. Yo me hago cargo de hasta de una familia con 5 hijos. Yo no tengo problema de eso. El tema es cómo repetitivamente me estoy viendo involucrada en situaciones, conversaciones, interacciones en donde a la gente se le hace más fácil decir, no, pues la culpa es tuya, tú resuelve. Sí. Y voy a dar un ejemplo hipotético también. Sí, sí. En el colegio de mi hija están tratando de hacer un cambio. Por ahora es piloto, pero ya todos sabemos cómo esos pilotos terminan, en donde los profesores tienen 3 días flotantes por año. Y entonces al colegio se le hizo más cómodo, en vez de estar lidiando con la flotabilidad de esos 3 días, juntar los 3 en una semana corta en febrero y darle a los padres de familia 3 días adicionales con sus hijos. Básicamente. Entonces dicen, yo tengo un problema operacional, para mí se está haciendo muy difícil suplantar a mis profesores con estos 3 días, entonces más vale los voy a juntar y te tiro el problema operacional a ti, padre de familia, tú te encargas de tu hijo 3 días adicionales en febrero. ¿Por qué? Porque los niños entraron en enero a la escuela y pues, ¿por qué no tener un descansillo de una semana en febrero? Y me veo involucrada en esta serie de situaciones. Entonces, para no hacer el cuento largo, es como que, ¿por qué me tengo que hacer yo cargo de la operacionalidad de los demás? Y está bien, vuelvo y repito, no es un tema de que yo no me haga cargo. Yo me hago cargo de una familia con 5 hijos, no tengo problema. Pero es como una constante. Yo creo que sí hay una crisis, déjame decir esto, creo que hay una crisis global de falta de autoliderazgo y de autorresponsabilidad, sin duda. O sea, creo que sucede a todos los niveles y hay un tema de, no diría de victimismo, pero sí de culpabilizar al mundo de todo lo que está sucediendo. Creo que esto pasa a nivel de países, lo estamos viendo en el macro en distintas situaciones. Total. Lo estamos viviendo, yo creo que en toda Latinoamérica, en cuanto a los temas políticos que estamos viviendo y de sociedad, cómo se están llevando, cuando tú escuchas los discursos de nuestros políticos, de la gente de gobierno, de los partidos, etcétera, de los dos lados o de los tres, dependiendo de qué país estemos hablando, el discurso atrás es el mismo, ¿no? Es culpa de todo el mundo menos de nosotros, es responsabilidad del otro resolver los temas, no es mía, y todo esto fue causado por alguien más.
Y creo que lo mismo estamos viviendo en el día a día en distintas versiones y de distintas formas, ¿no? Sí. En el mundo comercial, y quizás también por las experiencias que hemos tenido en los últimos par de semanas, lo hemos visto mucho tanto como clientes como proveedores. Total. O sea, tenemos clientes donde de repente, de alguna extraña manera, el proceso de emitir una orden de compra y de facturarte y de cobrarte es un tema tuyo como proveedor, no de ellos como cliente o como empresa. Sí. ¿No? Hemos tenido el caso de nosotros como proveedores también, donde nos avientan de repente este tipo de situaciones, y lo hemos tenido también del otro lado, ¿no? Como clientes. Entonces es increíble. Ahora lleva esto a las relaciones y también justo lo que tú dices. Creo que pasa mucho en las relaciones pues, de día a día, digamos de pareja, de amistad, de relaciones de trabajo, inclusive, donde pues es que me abusaron, es que me vieron la cara, es que me engañaron, es que me mintieron. Sin disculpar nada a nadie, pero es muy rara la persona que dice me coloqué en esta situación. O me llevé a mí mismo a esta situación, o me equivoqué con la decisión que tomé, o no lo supe caminar. Creo que hay un gran componente, y esto sí me preocupa, lo veo mucho donde quizás las personas en afán de quedar bien hacia afuera y de tener una buena imagen y una buena posición, aparentemente, porque no se dan cuenta quizás realmente del impacto que esto tiene, pero justifican mucho ciertas situaciones y demás para no aparecer ellos como responsables o causantes de una situación. Y hay un gran peso cuando vienen los temas de tú fuiste tu responsable, ¿no? Entonces, se genera esta toxicidad, déjame decirlo así, donde nadie levanta la responsabilidad, donde nadie toma las riendas y toma decisiones o asume consecuencias. Sobre todo creo que ese es un gran tema. Hay una gran aversión a asumir consecuencias, ¿no? Totalmente. Y me resuena mucho lo que dices porque cuando nos ponemos en esa situación de víctima, para mí lo primero que pierdes es la capacidad de resolver, que y vuelvas a sacar a mi hija a colación. Mi hija está en una edad en donde todo es culpa de todos los demás, ¿no? Y le digo, pero es que si tú no asumes las consecuencias de tus propios actos, tú no puedes remediar la situación, porque si tú le echas la culpa a la otra persona, pues es la otra persona que tiene que venir a salvarte. Correcto. Y entonces te pones en una situación en donde tú ya no eres el capitán de tu vida, Correcto. sino que estás a merced de todas las inclemencias de la humanidad y de la gente mala que está alrededor tuya. Entonces, creo que eso es una de las cosas que primero se pierde y que no somos conscientes que cuando culpamos al resto del mundo de las inclemencias de lo que tenemos que vivir, pues también la responsabilidad de solucionarlo se la dejamos a la otra persona, ¿no? Pues sí, esa es una gravísima, sin duda. Y la otra es, creo que cuando nos clavamos en eso nos perdemos de la oportunidad de tener un proceso de verdadera autoevaluación y de realmente darnos cuenta qué es lo que no estamos aportando, generando o haciendo bien del todo, y luego entonces cómo podemos mejorar, con el consiguiente riesgo de seguir cometiendo las mismas babosadas adelante, ¿no? Y hay cosas que, voy a dar un par de ejemplos que son recientes quizás de cómo veo esto aplicado, ¿no? Caso 1. Una persona a la que le despidieron del trabajo, proceso de reestructura, la justificación, la que tú quieras, el tema es que la persona sale del trabajo y entra en este proceso de tratar de conseguir trabajo, todo el duelo, etcétera, todo el proceso que lleva hasta que se vuelve a contratar. Ahora, en este proceso, la constante, cuando menos durante los primeros semanas, meses quizás, de este duelo y pues, la empresa es la mala. Sí. ¿No? Mi jefe fue el injusto. Es que la empresa está muy mal, me despidieron por X, Y o Z. Puede haber parte de una realidad en eso. Pero más allá de si es real o no, vamos a suponer que todo eso sea real. Ok, ¿qué sucede cuando tú me cuentas esa historia desde tu responsabilidad? Desde cómo tú viviste ese proceso, desde cómo tú generaste ese proceso. Y es donde vienen las reflexiones, ¿no? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que dejaste de hacer? ¿Cuáles fueron las conversaciones que dejaste de tener? ¿Cuál fue la visibilidad que te permitiste perder? ¿Cuáles fueron las habilidades que ya no adquiriste? ¿Cuáles fueron aquellos momentos en los que estabas perdiendo el tiempo que a lo mejor no te habías dado cuenta? En fin, o sea, ¿cuál es tu participación en todo este evento que sucedió? Ay, ¿no?
estoy buscando trabajo, estoy en este proceso de búsqueda, pero es que los headhunters son una porquería, los reclutadores, que algunos sí lo son. Sí, sí, sí. Hay de todo en la viña del Señor. Últimamente hay más malo que bueno en ese mercado, pero bueno, eso lo dejamos para otra Ay, conversación. pero los candidatos también, ¿eh? Es a lo que voy, Sí. es justo a lo que voy. Sí, sí. Porque entonces, sí, todo eso sí de acuerdo, pero tú también como candidato, ¿qué responsabilidad tienes y cómo estás llevando el proceso y cómo lo estás teniendo? ¿Y qué tan responsable estás y activo estás siendo con tu proceso de contratación? Entonces, ¿cómo? Pues, a ver, güey, si sigues haciendo las mismas cosas igual, lo más seguro es que te sigue resultando igual. ¿Cómo pivoteas? ¿Cómo ajustas? ¿No? Nosotros hemos tenido la experiencia de candidatos con muy, muy mala actitud o con muy malas situaciones, Horrible. donde realmente dices, o sea, ven serios que no se le contrató, que no se le recomendó, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sucede de ambos lados y el tema es, porque me encantó lo que tú dijiste, porque es cierto, te puedes seguir quejando de los headhunters, te puedes seguir quejando de los reclutadores, sí, güey, lo sigues dejando en manos de alguien más para resolverlo y sigue siendo responsabilidad de alguien más venir y sacarte de tu agujero. Cuéntame esa historia desde tú qué estás haciendo, qué responsabilidad tienes en este proceso y cómo lo puedes resolver, de tal manera que tú mismo te saques de ese agujero en el que estás en este momento, ¿no? Y aplica, vamos a tener la experiencia relativamente cercana, bueno, estos son eventos del año pasado en realidad, pero que están todavía pegando este año, de sociedades o negocios que salieron mal, ¿no? Que resultaron mal. Inversiones que hicimos que no fueron del todo el retorno que esperábamos, la manera en que esto se diera. Y sí, sí hay un componente sin duda de ejecución de un lado, también hay un gran componente de responsabilidad de, bueno, dónde nos colocamos y dónde decidimos invertir, cuál fue el análisis, cuál fue el seguimiento que se le hizo, etcétera, ¿no? Creo que esa es la parte práctica más allá de otra cosa, porque es lo que te va a permitir tomar ese conocimiento y llevarlo adelante y que la siguiente inversión sea más provechosa, sea más exitosa, ¿no? Entonces, creo que aplica para todo. No quiere decir que vaya a cambiar la situación o el resultado que estás obteniendo. No quiere decir que el trabajo te va a caer en ese momento. No quiere decir que vas a recuperar el trabajo. No quiere decir que vas a recuperar esas relaciones en noviazgo. No quiere decir que vas a recuperar ese dinero. Pero sí quiere decir que estás aprendiendo, te estás haciendo responsable y te estás poniendo en una mejor situación para tú poder tener el control, la respuesta, y creo que es eso, responder, no reaccionar frente a las cosas de una manera que acabe siendo más constructiva y más positiva para ti, ¿no? Sí. Y hablaba, tú lo llevaste desde el punto de vista profesional. Hace poco tuve una interacción con una persona que me decía que, pues desde hace muchos años no había podido alcanzar la felicidad, ¿no? Y le digo, bueno, pero la definiste. No, pues sí, sí la definí. Ok, la definiste y le pusiste un plan de acción. No, pues no. Le digo, pues entonces estás peor porque no te sientes feliz y encima de eso te sientes frustrado porque sabes lo que quieres, pero no le pones un plan para ello. Ahora, el plan no es un mar de rosas, ¿no? O sea, en el plan pueden haber espinas, te puedes volver a caer, pero hay un plan, estás caminando hacia algo. Yo creo que también esta cuestión de autoliderazgo nos deja en una posición como de, aquí me quedo a ver si algo me cae, ¿sí? Porque no nos damos cuenta que en el pasado cuando conseguimos algo fue con trabajo, fue con empeño, fue con Tiene que haber dedicación. acción necesariamente, o sea, porque ese tema de la suerte sí existe siempre y cuando te coloques y cuando menos, o sea, te puedes sacar la lotería, sí. Si no compras un boleto, nunca. 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 En el momento en que compras el boleto, tienes algo de posibilidades de sacarte. Pueden ser mínimas, pero ¿no? tienes chance pero de sacarte. Pero si no te paras, si no vas y compras el boleto, la posibilidad es cero. Sí, entonces, y eso aplica para cualquier cosa que me digas, ¿no? Entonces me decía, no, pues es que las cosas son como son. No, pues las cosas son como tú quieres que sean al final del día. Tú fuiste el que te pusiste ahí, tú eres el que, no, que yo no me puse aquí, fue la vida. No. O sea, hasta la marea lleva y trae, la marea lleva y trae. Entonces, sí hay que tener ese autoliderazgo, porque si no, el futuro no va a ser más brillante del hoy. No lo va a ser. Y dejar eso en manos de un tercero, en manos de un jefe, en manos de una organización, en manos de tu pareja, en manos de el papá, la mamá de tus hijos, o sea, no puedes. Todos nos enfrentamos en el día a día y tenemos relaciones bien conflictivas.
Ahora, ¿tú qué estás haciendo con esas relaciones? Sí, ¿no? Y cómo las tomas y cómo te posicionas frente a eso. O sea, eres el protagonista de esa película, eres un espectador, eres un extra, qué demonios, ¿no? Y hasta dónde está siendo el guionista de lo que tú estás decidiendo tomar o estás siguiendo el guión de alguien más, que muchos es lo que prefieren hacer, ¿no? No, a lo Claro, mejor que alguien más decida, que alguien más me diga qué hacer, que alguien más, porque así no tengo responsabilidad y así no tengo que vivir con el peso justamente de haber tomado la responsabilidad sobre mi vida, ¿no? Y así total. cualquier cantidad de decisiones delegadas, cualquier cantidad de situaciones, pues donde simplemente me voy moviendo sobre ellas, ¿no? Y yo, espérate un momento, porque tengo algo Ujú. que he venido pensando, y aquí te lo voy a tirar. A ver, cuando a ti se te presenta una situación nueva en tu vida, tú la asumes y la afrontas. Y esa es la primera vez que tú tienes una reacción ante una situación. Por lo general, cuando ya te pones en esta situación de víctima, es cuando esa situación se repite una y otra vez, porque Pues ya es hay que un tienes un patrón. patrón de respuesta, claro, Exacto. claro. Entonces, es cuando hay ese patrón que, pues sí, tienes que saber cómo tú te estás comportando ante ciertas situaciones, cuando empiezas a darte cuenta que pues, no estás llegando al éxito esperado, no tienes la felicidad que tú quieres, no estás en ese punto, pero sí o sí hay un patrón detrás, cosa que para bien o para mal te lo hace más fácil identificar si quieres. No, y es que así operamos, Ana, o sea, eso es lo fuerte y lo peligroso de esto, porque así operamos. La mente lo que hace, justo, desarrollamos patrones para no tener que vivir la misma incomodidad cada vez que tenemos que tomar una decisión. Entonces generamos patrones de respuesta y la mente va a defaultear a lo que conoce, al patrón que ya tiene y le va a encantar ese. Entonces, si tú desarrollas un patrón de víctima o tú desarrollas un patrón de resbalo a la responsabilidad, se convierte en un patrón desde el que vas a estar respondiendo en automático y como bien dices, ni cuenta te das. ¿Dónde lo percibes? Muchas veces, y bueno, esto para nosotros en la práctica como coaches ayuda mucho, ¿no? Nada más escucha el lenguaje. Sí, El lenguaje no es inocente. El lenguaje te dice muchísimo de cómo la persona se está, no cómo ocupa el lenguaje. Es que me siento versus me hace sentir, ¿no? Es que me dijiste, es que me hiciste sentir, es que me... ¿Yo te dije o tú tú decidiste solito. reaccionar y responder desde esa manera? Tú decidiste interpretar. ¿No? Es que, pues como ya no me dijiste nada, entonces no llegué a la reunión. Conchi, ¿nos preguntaste o cuándo lo consideraste o cuándo modificaste? Ay, pues es que yo asumí, es que yo pensé que tú, ¿cuándo preguntaste? ¿Cuándo tomaste iniciativa? ¿Cuándo tomaste una actitud responsiva frente a esto? No, muchísimo más cómodo nada. Y esto lo estamos viendo muchísimo, ¿eh? O sea, digo, para nuestros escuchas hemos tenido esta experiencia bastante repetitiva, sea buscando personas y buscando contratar personas, sea gente con la que hemos negociado, sean socios, etcétera. Es un patrón bien, bien común que empezamos a observar. Tú dime, tú respóndeme, tú mándame, tú genérame, tú. Ok. En los temas en los que a mí me impacta directamente, yo tengo el interés y demás, por supuesto que lo vamos a tomar. Ahora el tema es, pero tú qué estás haciendo y hacia dónde estás avanzando con esto, ¿no? ¿Qué estás generando y qué vida vas a generar respecto a esto? Y lo que también es cierto es que a medida que tú vas generando esta conciencia y vas cambiando tus patrones de respuesta, empieza a ser complicado tener convivencia y relación con personas que no tienen una respuesta a ese nivel. Uf, no sabes O el sea, enojo que me da. Bueno, es lo que es, sí, sí. Es así. Lo bueno es que yo ya me doy cuenta que digo, no, o sea, no. Primero, no me voy a dejar llevar a esa posición porque me estaría poniendo a ese mismo nivel. Y segundo, pues sí me hace reaccionar yo en qué punto no he evolucionado y he salido de esa situación de víctima. Y es increíble cómo se ve en el día a día esto y cómo al punto que tú mencionas de generamos patrones y volvemos a recaer en esos patrones pueden ser en una escala de grises y somos animalitos de costumbre, lamentablemente, para bien o para mal. Yo creo que tiene sus dos lados, pero generamos esos patrones en donde nos acostumbramos a vivir en lo gris y ojo, me encanta el gris, pero cuando la vida es gris y se mueve solamente en una escala de grises y no tienes un rojito o un amarillito, se vuelve muy triste la vida. Y hay mucha gente allá afuera que se quedó como víctimas viviendo en una historia gris.
Sí, porque ya tienes ese patrón y de nuevo tu cabeza va a estar buscando todo el tiempo grises para justificar el patrón. Y cuando tú empiezas, o sea, esto es bien fuerte, cuando tú empiezas a vivir desde un patrón donde niegas tomar responsabilidad, o empiezas a vivir desde un patrón donde necesitas que alguien más te venga a decir, o sea, te fuiste como bola de nieve, eh, cuesta abajo, porque una tras otra te vas a estar metiendo en este tipo de situaciones. Una tras otra vas a no tomar decisiones, vas a no tomar acción, te vas a sentar. Y entonces, o sea, literalmente es una bola de nieve rodando que se te hace una bronca del tamaño del mundo, ¿no? Así es. Y viene precisamente de no ser responsable. Y esto puede pasar con tu salud, puede pasar con tu carrera profesional, puede pasar con tu vida familiar, puede pasar con tu relación. O sea, y empiezas a encontrar justificantes. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta tu trabajo? No, pero es lo que hay. No, hay y que... te puedes convertir muy rápido en una carga, ¿no? O sea, profesionalmente hablando, un líder que sucede esto, pregúntenle a los subordinados lo que es trabajar para alguien así. ¿No? Lo estás cargando y se convierte en una cosa brutal. En una relación, una pareja de ese estilo, bueno, te mata. Se convierte en un ancla tremenda. Un empleado que tiene esta situación, un socio que no, pues se acaba convirtiendo en una carga enorme. Un padre de familia. Un padre de familia. Es terrible cuando tienes esa situación de víctima, porque encima de eso le enseñas a tus hijos que eso es. O sea, para bien o para mal, eso es, y de ahí no se sale. Entonces los patrones se siguen repitiendo generación tras generación y dices, ¿en qué momento vamos a cortar esto? No, y tiene un impacto tremendo, ¿no? O sea, me regreso a lo que decía al principio del programa, o sea, estamos viendo esto en el macro muy fuerte. Creo que por eso están sucediendo ciertas cosas y ciertos cambios de gobierno y demás de alineaciones que están de miedo. ¿Por qué? Pues porque la gente está sentada esperando a ver quién viene y les resuelve y quién viene y les dice y quién viene y les manda y quién viene. Y ese es un tema bastante fuerte, ¿no? Bastante complicado. O sea, como decías tú, pues en manos de quién estás dejando que resuelvan o que manejen tu futuro, tu destino, ¿no? Total, y se dice que los países y los pueblos tienen el gobernante que merecen. Te vuelve sumamente manipulable. Y entonces eso de el gobernante que mereces, si lo trasladas en tu vida también, tú tienes el trabajo que crees que mereces. Si tú realmente te das un valor diferencial, te das cuenta que ese trabajo que no te hace feliz, que no te lleva a tu meta, que no está alcanzando a darte la satisfacción que estás buscando, pues no es lo que te mereces, pero tiene que partir de esa autogestión, de ese autoliderazgo y de darte el valor que tú consideras que tienes. Yo de verdad creo, Ana, y lo platicábamos hoy en la mañana, ¿no? Respecto a una experiencia de servicio con un cliente. Está tan mal la cosa. De verdad estamos tan mal, tan mal, tan mal. Está tan mal el servicio, están tan mal los profesionistas, están tan mal que si tú haces algo un poquito mejor, un poquito con más forma, un poquito con más autoliderazgo, de verdad que te diferencias un montón de volada. Porque es impresionante. Lo hemos visto, para los que escuchas, hemos pasado un par de procesos de reclutamiento en las últimas semanas que han sido bien reveladores en este sentido. Creo que ha retado nuestros paradigmas y el mío. Sobre todo los de Ana. Estoy destruida. Muy sorprendidos con la respuesta, ¿no? De las personas en dónde andan, en cómo conciben las cosas, en cómo delegan esta autorresponsabilidad, en cómo de alguna extraña manera es responsabilidad de alguien más resolverles la vida, la carrera, etcétera. Es impresionante. Y lo he platicado también, he tenido yo con un par de clientes en las semanas pasadas hablando respecto a equipos de trabajo, respecto a temas de liderazgo, también cómo se manifiestan estas situaciones en los equipos, ¿no? Lo complicado y lo pesado que puede estar siendo el ambiente laboral por este tipo de situaciones. Sí. Donde nadie quiere resolver, nadie quiere tomar el liderazgo, nadie... Ahora, el tema es de nuevo, la oportunidad es que nada más un poquito que levantes el estándar y la sacas del parque. Y la sacas del parque, ¿no? Sí. Literalmente. Y en las empresas se ve mucho cuánta gente está copiada en un solo correo. Eso es para cualquier escucha que tenga una cuenta de correo corporativo. Por Dios. Dios de mi vida. ¿Cuántas personas hay en la copia? Es una mentada de madre. ¿Cuántos correos reciben que no necesitan acción de su parte o que podrían habérselo brincado, pero es por sí,
porque no vaya a ser, porque copia, porque para demostrar, para probar que estoy haciendo algo. Es impresionante. Es impresionante cómo, y lo hablaba con mi hermana también, la cantidad de gente que tiene que atender a una reunión. Sí, es una grosería. Y entonces te llenas tu agenda de reuniones en donde dices, aquí ni siquiera prendo la cámara, que para mí hoy, antes no. Hoy en día digo, si no vas a prender la cámara, más vale no participes Pues en es la como reunión. si no estás, ¿no? No estás dando la cara, y creo que eso sí es un error de, no sé en qué momento decidimos no prender la cámara. No sé, pero es no dar la cara en esas situaciones. Si no estás dando la cara, ¿para qué carajos te conectas a una reunión si vas a estar ahí haciendo otras cosas? Entonces, dices tú, son comportamientos que se convirtieron en el día a día de las organizaciones, pero que tienen muchísima implicancia en la parte de sociabilización dentro de una empresa, porque nadie asume Se vuelve cultura, se vuelve la manera de operar. Es así. Y entonces tú dices, bueno, en la medida que yo esté ocupada o tenga más reuniones en el día, más productivo soy, más productiva soy. No, es mentiras. Puede ser que estés más ocupado, pero no seas más productivo. Y la ocupación realmente no es la que te da ni la satisfacción, ni el dinero, ni nada. Sí, totalmente. Entonces, si hago una invitación, porque creo que la cultura de las organizaciones, la cultura en las familias, empieza por nosotros, en la manera en que nosotros nos hagamos responsables de nuestros propios actos, de nuestras consecuencias. Es que vas a generar un patrón de respuesta de nuevo, precisamente, ¿no? Y lo más seguro, por eso que decía hace rato, lo más seguro es que si tú estás respondiendo, tú te estás comportando desde la falta de autoliderazgo, lo más seguro es que estás rodeado de pura gente que está en la nueva situación. Porque si tuvieras el liderazgo, no los tolerabas o no te toleraban. Así es. O sea, y identificarías rapidísimo ese tipo de situaciones, porque habrá un choque de patrones, como decíamos hace rato, muy inmediato. Si no es algo que te ha causado comezón o no es algo que te has dado cuenta, sí pregúntate. Sí escúchate cómo estás operando, sí fíjate qué tanto estás decidiendo, sí fíjate qué tanto estás tomando las riendas, ¿no? Qué tanto se las estás dejando a alguien más o qué tanto te estás justificando y escondiendo detrás. Si decides quedarte ahí porque tú decides, ok, date muy tu vida y todo el rollo, pero hazlo desde esa decisión, porque los costos que esto te va a generar no van a ser pequeños. Y el día de mañana te vas a estar quejando de que, pues es que la crisis, el cambio de gobierno, la situación, un mal jefe, hasta la enfermedad que me llevé, todo menos yo, ¿no? Todo menos porque yo me permití o no me permití llegar ahí, todo porque yo no tuve la disciplina o el compromiso, todo porque yo no tuve la suficiente entrega o lo que sea para hacer lo que sea que se te refregada gana. Y te vas a quedar toda la vida en pues, la disculpa, en la victimización y en pues fue culpa de alguien más, ¿no? Sí, sí. Me hiciste acordar, hace poco le ayudé a mis padres a vender una propiedad y pues, me hice yo cargo del proceso de la venta. Y, ¿por qué no? Pues me tocó lidiar con una persona de una inmobiliaria bien particular. O sea, realmente me llevó a mis límites de paciencia y de tolerancia brutal. Y lo que me di cuenta durante el proceso de la venta, que al final la terminé sacando del medio, le pagué su comisión y demás porque pues, trajo el cliente, pero dije, yo prefiero hacer yo misma la gestión que seguirme dejando enrollar en los cuentos de esta persona. Porque sí llegó un punto en donde dije, a ver, yo soy el cliente al final del día, ¿no? Y es algo que se ha perdido mucho de vista. Dejamos de ver quién es nuestro cliente. Y creo que en todo momento nosotros nos estamos vendiendo. Es que creo que ese es el punto fino, Ana, porque más que dejar de ver quién es el cliente, que sí, o sea, a veces es la consecuencia, pero creo que es lo que se percibe mucho y creo que el problema es bien pronto dejamos de preocuparnos por añadir valor, bien pronto dejamos de preocuparnos por tener una experiencia donde estamos dando y estamos más preocupados por recibir o obtener valor. Sí. Y eso cuando te lo hace un proveedor, cuando te lo hace un cliente, se siente horrible de cualquiera de los dos lados.
porque precisamente, oye, espérame, pues yo estamos aquí en un intercambio de valor donde se supone que tú me des valor y ahora lo que me estás exigiendo es valor sin antes haber habido un intercambio a una parte de tu lado, ¿no? Y eso creo que complica un montón. Al punto de lo que decía hace rato, cuando tú levantas un poquito del estándar y cuando tú te preocupas más por servicio, te preocupas más por entregar y te preocupas más por compartir más de lo que estás recibiendo, lo más seguro es que obtengas más de lo que esperabas. Sí. Garantizado. Y cuando a ti, persona consciente, no te limitan el que tú brindes valor a una situación, la frustración es brutal. O sea, para mí me están diciendo, oye, es retroalimentación directa, no me estás aportando valor, yo ahí sí me cuestiono, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿No? Yo a esta persona le dije, oye, no te preocupes por tu comisión, yo te la pago, pero salte del medio, porque me estás arruinando el negocio. Y llegó al punto en donde pues esta persona se enojó bastante seriamente conmigo. La verdad, pues no me importa porque las cosas como son. Yo saqué lo que yo necesitaba de la relación, le pagué lo que le correspondía, pero dije, es increíble el malestar que te genera cuando estás teniendo que lidiar con ese tipo de personas. No, y pasan todas las situaciones, ¿no? O sea, échenle un ojo a cuántas veces pasa esta situación aplicada a su día a día, con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. ¿En qué situación se les está exigiendo ese valor o se está pidiendo ese intercambio por anticipado y demás sin que haya realmente una retribución de un lado o del otro, ¿no? Sí. ¿Cuántas relaciones o cuántas conversaciones están teniendo el día de hoy donde hay una exigencia de entrégame sin que haya un intercambio, que se haya un cambio? Y desde el tú me debes, tú me tienes que... Ok, ¿y tú qué juego tienes en esto, no? Sí, y pues si ya nos vamos a meter en el relacionamiento, yo creo que sí es bien importante generar esos acuerdos y en todos los ámbitos de las relaciones, en todos. O sea, tiene que haber un claro acuerdo y la comunicación tiene que ser coherente con eso también. Porque creo que nosotros llegamos y nos imponemos de qué es lo que nosotros necesitamos. Y nosotros, digo, cualquier persona, ¿no? Llegamos, nos imponemos, yo necesito esto, esta relación, pero no nos atrevemos tampoco a preguntar qué necesita la otra persona. Y entonces cuando hay un acuerdo unilateral... Muchas veces se convierten en conversaciones donde yo necesito y me lo tienes que dar. No. Espérate, pues no, o sea, no va por ahí, ¿no? Y una negociación no es así, ¿no? No. Y también lo relacionamos como con ansias de poder. Yo impongo lo que yo necesito y no me importa lo que la otra persona necesita. Y creo que cuando hay esas relaciones de poder, nada bueno resulta. Porque al final siempre una persona va a sentir que no fue escuchada, que no. Claro. Y yo creo que parte también de nuestro autoliderazgo decir, esto es lo que yo necesito y lo tengo que comunicar, y esto es lo que la otra persona necesita. Y creo que ahí en ese intercambio se pierde mucho de la conexión que tiene que haber entre nosotros los seres humanos. Y las relaciones pues carecen de sentido. Sí, totalmente. Se pierde totalmente la oportunidad justo de conectar, ¿no? Entonces, volviendo al tema del autoliderazgo, tengo muchos ejemplos que dar, me los voy a limitar, pero sí es un tema que amerita un poco de conciencia de cómo nosotros estamos gestionándonos a nosotros mismos. Yo creo que de ahí parte, Ana, y creo que quizás sería la invitación, ¿no? Sin nada ni más, nada más echarle un ojo a cómo te estás expresando, cómo estás hablando y de dónde te estás poniendo tú en esas situaciones. Y si quieren hacer un ejercicio interesante, tomen una situación que están experimentando en su vida, escríbanla, cómo la están desarrollando, cómo las ve, y después léanla y reescriban cómo se ve eso desde el autoliderazgo y desde la autorresponsabilidad, ¿no? Y les aseguro que les va a dar un punto de vista bien diferente con cosas que no habían considerado y con oportunidad de aprender cosas que ni se habían dado cuenta, ¿no? Ya ustedes decidirán qué hacer con eso, pero es sumamente útil y como hace rato nadie lo hace. No. Entonces esto es un pequeño cambio, es un pequeño ejercicio que te puede dar muchísimo, una gran ventaja. Así es. ¿Se nos terminó el tiempo? Es correcto.
Ha sido un placer, como siempre. A nuestros oyentes les recordamos que estamos en @GaloPartners. Excelente semana para todos. Un abrazo. Sean responsables, sean autolíderes. Saludos.